Buenas tardes, cordial salud. Mi nombre es Natalia Quintero, estudiante del programa de comunicación social del CEAD Medellín, y el día de hoy voy a estar dando un breve análisis sobre la asignatura Pensamiento Social Sociológico Latinoamericano, que corresponde al momento final de la asignatura y que lleva como estrategia de desarrollo formativo la elaboración de una ponencia sobre el análisis de riesgo social. Para empezar diagramando la información, es importante mencionar que la presente investigación tiene finalidad de establecer los riesgos sociales que representa el tema de la discriminación racial en el contexto colombiano. Si bien voy a estar hablando de los diferentes aspectos conceptuales de la asignatura, quiero hacer una brecha importante en que la discriminación racial es un tema que tiene que ver muchísimo con el pensamiento social sociológico latinoamericano del último siglo, ya que en la actualidad hay muchas corrientes de pensamiento provenientes del continente latinoamericano que estudian las dinámicas sociales de las diferentes comunidades en los diferentes entornos del continente. Si bien en Colombia tenemos una noción de diversidad étnica, la realidad que alude por cuestiones netamente culturales y sociales que se han presentado en casos de discriminación en varias ciudades y localidades, no está de más decir que esto va en aumento. Aunque parezca contradictorio, es una realidad, y que a pesar que los medios de comunicación se encargan de divulgar dos matrices de opinión, tanto que sí existe como que está radicada, lo cierto del caso es que la realidad es otra y que este supone un tipo de problema de emergencia social y de pensamiento latinoamericano. Ahora bien, hablando un poco sobre la aproximación de los paradigmas sociales en Latinoamérica, vamos a identificar cuáles son los riesgos sociales y su relación con el programa del pensamiento social sociológico latinoamericano a lo largo del curso, en consonancia con el programa seleccionado, que en este caso es discriminación social. La escogencia de este tema viene dada al considerar todos y cada uno de los elementos que conforman un riesgo social. Para poder entender lo que implica lo que es un riesgo social, se tuvo que establecer una estructura metodológica en torno a los riesgos que enfrentan las sociedades a lo largo de la historia. Si bien estamos hablando de Colombia, a lo largo de la historia muchos países, no solamente en el continente latinoamericano, sino también a nivel mundial, han pasado por este tipo de problemáticas. A través de las lecturas de rigor y el análisis de diversos autores, especialmente Bonaventura Sousa de Santos, Ulrich Beck y C. Seña, se ponen de manifiesto las bases del pensamiento social, en especial el latinoamericano, con una visión eurocéntrica. Recordemos que luego de la colonización, todo lo que se ha manejado a nivel histórico y sociocrítico en el contexto latinoamericano de alguna manera deviene de una visión eurocéntrica o europocéntrica, que muchos de los autores en la actualidad han tratado de romper esos esquemas y vislumbrar Latinoamérica como algo distinto. Por esto, la sociedad ha devenido en grandes riesgos para las sociedades latinoamericanas en posterior al proceso de colonización, como lo dije anteriormente. Durante el desarrollo de la modernidad y en consecuencia de la aparición de la revolución industrial, las sociedades fueron presentando problemas en su constitución, especialmente algunos riesgos con los que se limitan aquellos modelos colectivos de vida. Por ejemplo, los llamados roles de género, la estratificación social y la identidad de clase son problemas típicos de sociedades industrializadas y que tienen mucho que ver con algunas realidades de algunos países de Latinoamérica que están en estas vías. Por lo general, este tipo de modelos se hicieron notar en las sociedades capitalistas globalizadas, por lo que surge la necesidad de estudiar las bases del pensamiento político social emergente para saber cuáles son las necesidades de estos grupos sociales. Ahora bien, lo que mencioné anteriormente alude a una necesidad de establecer parámetros de evaluación de los juicios emitidos por los procesos históricos, sobre todo por el esbozo de las lecturas relacionadas con la construcción del pensamiento local. Si bien la justificación de esta investigación
Es el pensamiento eurocéntrico. No se puede dejar a un lado la construcción basada en el contexto latinoamericano, ya que en este queremos llegar a estudiar desde la estructura macro, sus bases hasta la micro, para establecer los riesgos sociales que afectan específicamente al entorno local, no tanto al entorno mucho más grande o nacional. El pensamiento político latinoamericano nos da una idea de cómo funcionan las estructuras de poder y su trascendencia, especialmente a nivel jerárquico y a nivel comunitario, además del fortalecimiento de la desigualdad epistemológica de justificar qué es considerado riesgo, qué es considerado intolerancia y qué es considerado discriminación. Ahora bien, adentrándonos un poco más en la problemática de riesgo que tiene que ver con la intolerancia racial y el posconflicto colombiano, pues se suma a esta. Podemos decir que la intolerancia racial representa un riesgo para el posconflicto, término que en la actualidad tiene mayor vigencia por la cantidad de procesos que se han gestado en torno a la consumación de la paz y en búsqueda del bienestar social, en especial de aquellas comunidades donde hechos como la intolerancia, segregación racial y violación de los derechos son muchísimo más frecuentes. A pesar de que las minorías son consideradas así, aquellos grupos sociales, étnicos y culturales que forman parte de nuestra sociedad permanecen aislados por múltiples factores externos que forman parte de nuestra sociedad, que hacen vida en ella, y aún así la tasa de discriminación es bastante alta. Podemos evidenciar este tipo de cosas a través de los medios de comunicación, que tratan de suavizar ciertas matrices de opinión o ciertas opiniones que tienen un tono bastante negro, en el sentido de negativo, al aupar, a minimizar sobre todo a las etnias indígenas, a etnias afrocolombianas y todo lo que viene del bagaje cultural propio del territorio colombiano. A esto le podemos llamar aislamiento de Estado para enfrentar lo que es el posconflicto y que presenta las variables poco estudiadas como lo son los aspectos culturales y la poca tolerancia que se tiene respecto a ella. En Colombia existen al menos más de 1 millón de servidores públicos, en los que podemos destacar distintos funcionarios públicos, y que debemos decir que un gran porcentaje de ellos provienen de sectores culturales y sectores étnicos propios del territorio colombiano, porque de alguna manera todo lo que conforma el Estado colombiano tiene muchísimo que ver con los grupos que divergen de estas actitudes o de estas actuaciones que de alguna manera generan discriminación y exclusión social. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, cordial salud. Mi nombre es Natalia Quintero, estudiante del programa de comunicación social del CEAD. Igualmente quería resaltar otro punto antes de finiquitar todo lo que tiene que ver con la asignatura, y es que la problemática seleccionada, que fue discriminación racial, de alguna manera responde a las emergencias sociales del territorio colombiano. Y hablo de las emergencias sociales del territorio colombiano, de alguna manera, por así decirlo, haciendo hincapié en las diferentes estratificaciones sociales que en el último siglo se han hecho, especialmente los llamados roles de género, las diferentes formas de estratificación social a nivel socioeconómico principalmente, y fundamentalmente en el área de los roles de género vemos como muchas veces las preferencias a nivel personal, a nivel afectivo, también tienen mucho que ver en el tema de la discriminación, porque no solamente estamos hablando, si bien estamos hablando de discriminación racial, también tenemos que tener algo en cuenta. El término discriminación alude sin lugar a duda a una serie de componentes que tienen que ver con lo que percibe una media de la sociedad hacia otro porcentaje de la sociedad, es decir, el grupo A tiene una percepción particular de lo que es los roles de género, y el grupo B alude a otro tipo de roles que tienen que ver muchísimo más
con las percepciones que tiene cada individuo de acuerdo a el nivel afectivo. Entonces, de alguna manera, si el grupo A no coincide con las percepciones del grupo B, vemos que hay ciertas confusiones en torno a la concepción, el respeto, la valoración, la inclusión, la identidad de clases, la identidad individual y todo lo que compone un sistema social. Si bien en la materia en pensamiento social, sociológico latinoamericano estamos abordando diversos tópicos, el principal es la concepción del Estado social. ¿Qué es el Estado social? Bueno, el Estado social lo configuran diversos grupos sociales. Estos diversos grupos sociales conforman una serie de comunidades. Estas comunidades a su vez tienen una serie de preferencias, gustos o intereses particulares, por eso es que se les llama comunidades. Entonces, cuando como la comunidad A, por poner un ejemplo, tiene una percepción de los roles de género a la par o diferente a la comunidad B, eso choca. Entonces es como lo que pasa con el socialismo y el capitalismo, son corrientes de pensamiento completamente diferentes, incluso aludiendo a las economías mundiales y a las masas, no solamente a nivel de pensamiento político, sino también en el pensamiento económico y todo lo que tiene que ver con la dinámica social emergente. De alguna manera esto justifica los medios, justifica una serie de comportamientos dentro de la sociedad que pueden percibirse como una emergencia. Y es aquí donde intervienen aspectos formativos de la sociología que tratan de comprender o estudiar por qué ciertos grupos sociales son tan discriminatorios con ciertos aspectos de nuestra propia cotidianidad. El hecho de evidenciar actos de racismo en Colombia es sin lugar a dudas bastante lamentable, porque gran parte de nuestro territorio colombiano está conformado por una serie de etnias y una serie de grupos sociales ricos a nivel intelectual, a nivel social, a nivel cultural, y que forman parte de nuestra cotidianidad y que forman parte de nuestra organización como territorio, lo cual es sin lugar a dudas un problema de trasfondo, ya que hay serias contradicciones en torno a lo que el grupo A, por ejemplificar una situación, quiere en contraparte del grupo B. Y aludiendo a esto, podemos decir que el pensamiento latinoamericano nos da una idea de cómo pueden funcionar esas estructuras de poder. Y cuando hablamos de estructuras de poder, no estamos hablando de los gobiernos como tal o del poder ejecutivo, estamos hablando de estructuras de poder social, de movimientos sociales, de masa, de métodos para comunicar, de medios de comunicación masivos, de estrategias que utilizan ciertos grupos sociales para poder comunicarse. De esto es lo que estamos hablando. De igual forma también podemos decir que estos medios o estas masas se hacen notorias cuando generan matrices de opinión, y es por eso que la discriminación racial fue un tema que de alguna manera saltó a la palestra en mi investigación de evaluación final, y es precisamente por eso, porque los medios de comunicación de alguna manera nos venden una imagen de que en Colombia no existe discriminación, y esto es completamente falso. Sabemos muy bien que por más que se manejen una serie de pensamientos, de dogmas, de métodos, de protocolos o de estructuras, aún sigue habiendo discriminación desde las clases más bajas o desde los estratos más bajos en torno a los estratos altos. Es decir, de alguna manera ciertos grupos sociales propician este tipo de actitudes o este tipo de situaciones que se pueden hacer notar meramente en aspectos de índole social e incluso económico. En Colombia aún estamos en una emergencia constante a nivel de pensamiento social, dado que convergen diversas opiniones y que no son el compendio
de una serie de estudios o de conocimientos o de creencias. Simplemente hay brechas en donde se dice, por ejemplo, la persona que interpreta el rol de género A diferencia de la persona que interpreta el rol de género B, vislumbra las realidades sociales a través de los modelos colectivos, mientras el modelo B lo puede ver a través de los sistemas económicos. Entonces, de alguna manera no hay esa confabulación de los diferentes movimientos. Por lo tanto, los distintos autores y los que nombré al principio, Bonaventura de Sousa, Ulrich Beck, Seña, incluso podemos meter algunos autores que tienen que ver con las dinámicas pedagógicas, como lo fue Paulo Freire, devienen en los estudios sociales precisamente por esta razón, porque hay una disparidad constante, como la puede haber en diversos países del mundo, y que aluden a necesidades sociales, aluden al llamado de grupos sociales que constantemente están reinventándose en la retórica y el pensamiento que quieren expresar al resto del mundo. Muchísimas gracias.